este video donde vamos a ver un poquito lo que nos quedó pendiente en la última clase, que no la pudimos desarrollar por los problemas técnicos, donde íbamos a hablar de cómo resolver las consignas que les enviamos con el profesor Peronace respecto de la utilización de contactores. Entonces, para empezar, nos vamos a retrotraer a las cosas que ya venimos trabajando más en el taller. Ustedes ya mucho de esto lo vieron el año pasado, con Oscar sobre todo, con Oscar Acuña, pero vamos a hacer un repasito. Bueno, primero tenemos que pensar en la diferencia que hay entre un circuito de una instalación eléctrica domiciliaria, que son quizás los más comunes, y lo que pasa cuando empezamos a meter máquinas eléctricas, contactores, etcétera, etcétera. Bueno, la personita me quedó medio desproporcionada, pero no hacia la cuestión. Primera gran cuestión, primera gran consideración que tenemos que tener es la siguiente. Cuando nosotros nos metemos con un circuito domiciliario, la intervención del usuario es directamente en el circuito, ¿sí? Entonces, más o menos, este circuito tiene una forma así. Yo tengo la fase, tengo el neutro, del lado adentro de la pared. Todo esto pasa por la llave. Bueno, acá cometí una equivocación casi imperdonable, pero bueno, ahí está, ya resuelto el asunto. Funciona igual de las dos maneras, ustedes me dirán. ¿Y por qué hice esa corrección? También me gustaría que me lo dijeran ustedes, ya que me mandé la cagada, saquémosle provecho. Bueno, les decía, yo voy a meter un circuito de estas características, ¿sí? Adentro de la pared, y el usuario directamente va a ir y meter la mano, no en la línea de alimentación, pero va a intervenir directamente sobre el elemento llave que va a poner en funcionamiento la lámpara, ¿sí? O sea, cuando yo presione la llave, esa lámpara se va a prender o apagar según lo que corresponda. Entonces fijémonos que acá hay una particularidad, que es que la persona interviene directamente en el circuito para poner en marcha, que hay una relativa cercanía del usuario con los elementos, y por otro lado que la alimentación es una sola. Si yo tengo una misma fase y un mismo neutro que pasan por la llave, por la lámpara y por el final del circuito. Eso es una característica muy propia de este tipo de circuitos, de instalaciones domiciliarias. Si yo tengo que dibujar este circuito tiene este formato. Voy a tener la fase por acá, el neutro por acá, y en el medio los elementos de control. Voy a empezar a dibujar las cosas así en vertical porque a la hora de automatización cableada, ¿sí? A la hora de usar contactores y usar este tipo de elementos, nos va a ayudar para, sobre todo, establecer la cuestión de cómo conectar las protecciones, esto de organizar el circuito en vertical y no en horizontal. Entonces les decía, tengo la llavecita, tengo la lámpara y tengo neutro acá abajo, fase acá arriba, ¿sí? Ese es todo mi circuito. Bueno, las líneas quedan medio inconexas por lo que veo en la pantalla, pero bueno, eso tiene que ver con la aplicación que estoy usando de pizarra. Yo acá en la pantalla que estoy viendo las veo bien conectadas, así que por eso van a quedar así medio desprolijas quizás. Pero bueno, acá podemos ver que el circuito es uno solo, ¿sí? Hay un solo circuito donde aparecen todos los elementos. Esa diferencia es fundamental, porque nosotros ahora vamos a ver que una de las consignas, por ejemplo, que envió el profe Peronace, nos dice que nosotros, usando un contactor, encendamos una, una lámpara, perdón, una serie de lámparas, dos lámparas en serie o dos lámparas en paralelo. Entonces ahí vamos a tener que hacer lo siguiente, vamos a tener que separar el circuito en dos. Vamos a tener que poner por un lado lo que vamos a llamar como circuito de mando y por otro lado
lo que vamos a llamar como circuito de fuerza. Entonces, un mismo circuito se va a dividir a su vez en otros dos. Lo fundamental acá es identificar bien qué tipo de elementos van a aparecer de cada lado. Básicamente vamos a tener de este lado los elementos de control y de este lado, uy, no me tomó el texto, elementos de control, y de este otro lado vamos a tener las cargas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con cargas? Bueno, a las máquinas, por ejemplo, fundamentalmente a las máquinas, pero también para este caso, para estos circuitos con los que vamos a empezar a practicar, las lámparas, es decir, aquellos elementos que yo voy a poner en marcha a través de los elementos de control. Entonces, del lado de mi circuito de mando, yo me voy a encontrar con fase y neutro, y del lado de mi circuito de fuerza también, ¿sí? Ahora, al separar en dos, ¿sí? Al tener por un lado el circuito de mando y por otro el circuito de fuerza, yo podría tener de un lado fase y neutro y del otro lado positivo y negativo. O sea, yo podría tener acá en una parte alterna y en otra parte continua. Y no me genera un conflicto, ¿sí? No es como en una lámpara que yo digo, meto una lámpara de continua, bueno, ok, tengo que tener una instalación de continua. No puedo tener una lámpara de continua con una llave que funcione con alterna. Al separar esto, me permite mezclar los, los tipos de energía eléctrica, o sea, esto que les decía, alterno continua, pero también me permite mezclar, que esto es lo que más se usa, las tensiones, ¿sí? Me permite trabajar en la parte de mando, que es donde están los elementos de control, donde va a meter la mano el operario, trabajar con valores de muy baja tensión, y en la parte de fuerza, bueno, ahí ya puedo manejar máquinas de una tensión trifásica de 380, una monofásica de 220. Pero de esta manera es como que es más seguro, ¿sí? Porque la persona va a meter la mano en un pulsadorcito que lo que va a tener es una alimentación de 24 volt. Entonces, por más que se rompa todo ahí y la persona termine metiendo los dedos por error adentro del cablerío, no pasa nada con ese valor de tensión. Distinto es en la parte de fuerza. Entonces, vamos a resolver rápidamente, porque la idea es que esto no sea demasiado extenso, uno de los primeros enunciados, ¿sí? Que decía que vamos a manejar usando una llave y un contactor, dos lámparas conectadas en serie. Entonces, en la parte del circuito de mando van a ir la llave y el contactor. Con lo cual, yo lo que voy a tener que hacer acá es alimentar a través de la llave, ¿sí? Voy a tener que alimentar la bobina de mi contactor. El contactor lo vamos a llamar K, la llave la vamos a llamar I. ¿Sí? Esto se conecta al final con el neutro. Entonces, estos bornes, o sea, estos extremos del contactor, los vamos a llamar A1 y A2, porque normalmente se los denomina así. Entonces, de esta manera, cuando yo presione la llave I, lo que va a pasar es que esa bobina del contactor va a ser alimentada, ¿sí? Cuando eso sea alimentado, o sea, hasta que yo vuelva a apretar la llave para desconectarla, ese contactor va a estar con su bobina alimentada. Bien, acá una cuestión. ¿Por qué hablamos de esta cuestión de meter en vertical los elementos y no en horizontal? Bien, porque en el léxico, en el lenguaje técnico, se habla de aguas arriba, aguas abajo, para identificar qué posición tiene en el circuito cada elemento. Entonces, si yo pregunto el contactor cómo está conectado respecto de
la llave, bueno, el contactor está conectado aguas abajo respecto de la llave. Y la llave está conectada aguas arriba respecto del contactor. Esto se habla así porque, por ejemplo, las protecciones, bueno, va a haber algunas protecciones que se van a poner aguas arriba de la llave, algunas que se van a poner aguas abajo de la llave, y eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que nos empecemos a organizar para este tipo de circuitos así, en vertical y no en horizontal. Entonces, por un lado tengo esto, ¿no? Tengo la parte de mando. Por otro lado, tengo que en algún momento hacer aparecer las lámparas, ¿sí? Si yo quiero encender lámparas, bueno, ok, esas lámparas tienen que conectarse de alguna manera. Ahí lo que vamos a hacer es meterlas en el circuito de fuerza. Vamos a trabajar con dos lámparas en serie, ¿sí? Lámpara 1, lámpara 2, se conectan en serie entre sí. Y yo lo que tengo que hacer a través del contactor es interrumpir esto que está acá, ¿sí? Interrumpir la fase. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bien, de esta manera. Esto se lo va a dibujar así, como una línea punteada. Y adentro de este bloque se van a encontrar los contactos del contactor, los contactos de fuerza del contactor, ¿sí? No los auxiliares. Entonces fíjense que el accionamiento de este contactor es el siguiente. Cuando en el circuito de mando esa bobina es alimentada, lo que va a pasar es que estos tres contactos, ¿sí? Los tres contactos que están acá, se van a cerrar. Hay dos contactos que en este caso yo no los estoy usando para nada, ¿está bien? Con que solamente se me cierre uno alcanza, pero yo no puedo separar los contactos estos, los de fuerza. O funcionan todos o no funciona ninguno, ¿sí? Funcionan todos, lo que se dice solidariamente entre sí, funcionan todos al mismo tiempo. Bueno, entonces de esta manera quedaría resuelto uno de los ejercicios. Entonces fíjense que cuando la llave es pulsada, esto va a quedar las dos lámparas encendidas hasta que yo vuelva a pulsar la llave. Claramente, para este tipo de circuitos es un despropósito usar un contactor porque me encarece el circuito y no me da un beneficio. Sino que esto es solamente una cuestión de práctica. Bueno, la verdad iba a ser otro más, pero me parece que em, con este ejemplo, por lo menos podrían ir intentando resolver el resto de los circuitos que tenemos ahí como consigna y nos pueden ir planteando las dudas que les surjan. Espero que esto les sirva y ya saben que por cualquier cosa se pueden comunicar por el grupo de WhatsApp, por el Classroom, por mail, por cualquier vía y nos consultan lo que les haga falta, ¿sí? Bueno, me despido entonces. Adiós.